Entonces estábamos hablando de la luminosidad. Decíamos que las estrellas pues tienen una luminosidad intrínseca, ¿sí? Que es como decir, bueno, si yo estoy muy de cerca, de verdad, ¿cómo está brillando esa estrella? Digamos, sin depender si estoy lejos o cerca. Entonces yo puedo calcular esa luminosidad si conozco el brillo y conozco la distancia, o sea, el brillo aparente. Entonces puedo inferir qué tanto está brillando, o por lo menos puedo tener una escala comparativa de qué tanto brilla una estrella si conozco su distancia y el brillo. La distancia, ¿por qué? Porque sabemos que el brillo, la energía lumínica, disminuye con, con la distancia al cuadrado. Entonces, la luminosidad la vamos a definir de esta manera, como toda la energía que emite un cuerpo por unidad de tiempo. ¿Sí? O sea, una estrella está brillando, entonces al brillar, pues está sacando energía hacia afuera. Entonces, ¿qué tanta energía está mandando en unidad de tiempo? Si nosotros miramos esto muy de lejitos, lo que estamos diciendo es que hay una potencia, que es energía sobre tiempo. Entonces, efectivamente, la luminosidad va a ser intrínseca a cada estrella y va a depender entonces de los procesos internos que esté generando la luz. ¿Ok? Entonces, resulta que hay una ley que se llama la ley de Stefan Boltzmann, que me permite a mí calcular la energía que produce un metro cuadrado de un objeto que tenga cierta temperatura. ¿Sí? Entonces, si yo digo la temperatura, por ejemplo, del Sol es 5000 Kelvin, entonces 5000 elevado a la 4 multiplicado por esta constante, que es la llamada constante de Boltzmann, me va a dar la energía producida por unidad de tiempo, o sea, la potencia, mejor dicho. Eh, y entonces, si yo quiero saber cuál es la energía total que emite la estrella, o sea, yo sé que un pedacito emite esta cantidad, sigma por t a la 4. ¿Listo? Pero si yo quiero saber cuánta energía total saca la estrella, entonces yo tengo que sumar todos los pedacitos, o sea, tengo que coger todas las áreas, no solo un metro cuadrado de área, sino toda el área de la estrella. Y toda el área de la estrella, pues es simplemente 4pi por el radio de la estrella al cuadrado. ¿Sí? Entonces la energía total producida por unidad de tiempo, que es la luminosidad, es el área de la superficie de la estrella por la temperatura de la superficie de la estrella, la 4, por esta constante que es la constante de Boltzmann. ¿Listo? ¿Qué significa? Que si tengo un objeto, tengo dos objetos, como aquí abajo, tengo un objeto pequeño, una estrella pequeña y una estrella más grande, y las dos tienen la misma temperatura superficial, ¿tendrán la misma luminosidad? Porque digo, están a la misma temperatura. Pero ya sabemos que la luminosidad depende del área. ¿Sí? O sea, si hay muchos más metros cuadrados que están emitiendo luz, entonces hay más luminosidad. Entonces la estrella más grande, a pesar de que las dos tengan la misma temperatura, van a tener diferente luminosidad. ¿Cuál tiene más luminosidad? La que tenga más área. ¿Listo? Entonces, en este caso, esta estrella va a tener más luminosidad intrínseca. Bueno, entonces esto del brillo también a veces se le llama flujo, que es simplemente un flujo de energía, o sea, qué tanta energía estamos transmitiendo. ¿Qué pasa? Que pues obviamente muy pocas veces podemos ir y pararnos sobre la estrella y hacer eso, sino lo que podemos hacer es medir el flujo de energía, la cantidad de energía que me está llegando a cierta distancia de la estrella. Entonces, por ejemplo, me parece que esto ya lo mencionamos cuando hablamos sobre la Tierra, si yo mido la cantidad de radiación, o sea, la potencia que me llega en la energía lumínica del Sol por metro cuadrado a la distancia donde está la Tierra, el total es esto. Esto es lo que llaman la constante solar. Más o menos 1.4 kilovatios por metro cuadrado. ¿Sí? Ese es el flujo de energía que yo estoy viendo. Ahora, el flujo efectivo promedio es un poquito menos, de que la Tierra es una esfera. ¿No? Digamos, el flujo que se siente aquí sobre la Tierra. La Tierra es una esfera, es un poquito diferente. Pero si tuviéramos una superficie plana, o sea, un satélite con paneles solares y los paneles solares están apuntando al Sol y los paneles solares tienen un área de 1 metro cuadrado, entonces la energía que les está llegando del Sol es 1.4 kilovatios.
cada segundo, o sea, perdón, 1.4 kilovatios, lo cual es 1.4 kilojoules por segundo. ¿Listo? O sea, esa es la energía que tendrían disponible para utilizar unos paneles solares. Ahora, como el flujo estelar, que lo relacionamos con el brillo, o sea, la cantidad de energía que está transmitiendo la estrella, la podemos relacionar aquí con el inverso del cuadrado de la distancia. Eso ya lo habíamos mencionado, ¿cierto? Donde S0 sería, por ejemplo, el flujo a cierta distancia y S es el flujo a otra distancia. O sea, S0 es simplemente una distancia, o más bien el flujo a cierta distancia, y S es el flujo a otra distancia R. Este R0 está a R. Entonces yo puedo comparar un flujo con el otro y la diferencia, o perdón, la proporción de un flujo al otro es simplemente la proporción de las distancias al objeto, a la estrella, al cuadrado. ¿Listo? Por lo que va con el inverso del cuadrado de la distancia. ¿Ok? Entonces, por esa razón, nosotros vamos a ponerle nombre y apellido ya más bien al ¿qué? Al flujo. Y es, si yo estoy a cierta distancia R, entonces el flujo estelar va a ser efectivamente la luminosidad, que es la energía radiada por segundo, dividido sobre el área ¿de dónde? Pues de toda la región donde está regada toda la energía. O sea, esa distancia R cualquiera que yo puse acá. Bueno, tal vez para quitar un poquito un tris. Esta es una posible fuente de confusión. Digamos, aquí esto lo hemos llamado R. Entonces yo aquí a esto también lo voy a seguir llamando R minúscula. A ver, porque no me pareció. Aquí. Lo vamos a llamar R minúscula. O sea, el flujo o brillo, aunque más adelante verán que esos términos no son tan intercambiables, entonces sería igual a luminosidad sobre 4pi por el radio donde yo esté. O sea, la distancia de la estrella a donde yo estoy observando, al observador, al que está detectando ese flujo. ¿Listo? Es esa distancia R, está acá. ¿Listo? Entonces, efectivamente, yo voy a ver el brillo de una estrella que va a disminuir con el cuadrado de la distancia. ¿Sí? Si este valor de acá es grande, si R es grande, entonces el flujo es pequeño. ¿Listo? Entonces, de esa manera, unimos flujo y luminosidad. O sea, la luminosidad intrínseca de la estrella con el flujo que estamos recibiendo, que es lo que informalmente llamamos el brillo. Ay, le puse aquí punticos sin querer. Bueno, ¿por qué ocurre eso de que cuando aumenta la distancia disminuye la cantidad de energía que yo estoy recibiendo de la estrella? Porque la estrella saca fotones en línea recta. No importa desde dónde los saque, pero si está iluminando la estrella, entonces los fotones tan pronto se van, escapan de la superficie de la estrella, viajan en todas direcciones, pero en línea recta. Entonces, si yo estoy mirando, por ejemplo, todos los fotones que pasan por este pedacito de área aquí, digamos, por aquí están pasando 10 fotones. Como viajan en línea recta, entonces esos 10 fotones también pasan por acá y también pasan por acá. O hagámoslo más fácil, para que quede, o sea, con un numerito más acorde ¿a qué? Al dibujito, a este dibujo de acá. A ver, tan y tan. Listo. Entonces supongamos que por aquí pasan 9 fotones. 9 fotones. ¿Listo? Entonces, si pasan 9 fotones por acá, al yo estar a una distancia 3 veces más grande, entonces esos 9 los tengo que repartir por ese mismo pedazo. ¿Sí? Esto de hecho se llama un ángulo, en particular esta medida de este ángulo por acá, así como cuadradito, perdón que me quedó fuera el dibujo, se llama un ángulo sólido. ¿Listo? Entonces, si hay 9 fotones pasando por acá, pues cuando yo esté a esta distancia más grande, entonces por cada pedacito de área solo va a pasar uno.
¿sí? Porque el número de fotones pues se conserva y todos viajan en línea recta. Entonces por esta área no están entrando más fotones de ningún otro lado, sino son los de la estrella. Entonces salen 9 fotones y a medida que va aumentando esa área, pues ellos también se van regando, ¿sí? Por lo que iban en línea recta, ¿sí? Entonces si yo tenía aquí 9, ahora aquí tengo solo 1, ¿sí? Eso significa que mi flujo aquí, si yo fuera a mirar mi flujo acá, mi flujo a una distancia, digamos, de igual a 3, es apenas una novena parte, como nos podemos dar cuenta, es una entre 9, del mismo flujo, o sea, el flujo de la misma estrella, perdón, pero a la distancia igual a 1. ¿Sí? Y por eso es que está ocurriendo esto de que la energía que estoy recibiendo disminuye con el cuadrado de la distancia. ¿Sí? 1 sobre 9 es 1 sobre 3 al cuadrado. ¿Sí? Es porque los fotones se van regando y se van esparciendo y van cada vez los veo más lejos. Entonces, si yo con mi ojo estoy viendo la luz que me viene de una estrella, si estoy muy cerca, entonces me van a llegar muchos fotones a mi ojo. Y si estoy muy muy lejos, entonces ya no me llegan esos mismos fotones, sino que me llegan muchos menos porque se han ido desviando. Pues no desviando, sino que cada vez se están separando más unos de otros. Desviando no, porque ellos siguen yendo en línea recta. Bueno, entonces para volver al tema de la magnitud y el brillo, resulta que en el sistema de Herschel, que es el que usamos actualmente, si yo veo una estrella 100 veces más brillante que la otra, en términos del brillo como lo acabamos de definir, en términos de la cantidad de energía por unidad de tiempo que me está llegando, entonces la más brillante vamos a decir que tiene 5 magnitudes menos que la menos brillante, ¿sí? Esa escala, ¿de dónde sale? Pues sale de decir, vea, una estrella como Vega tiene magnitud 0 y una estrella, no sé, de magnitud 6.5 es porque ya prácticamente no la veo. Entonces, si yo conozco el flujo que me llega de cada una de esas dos, y conozco el flujo porque esencialmente conozco la distancia, en este caso no conozco la distancia, conozco el flujo simplemente porque tengo un detector que me detecta la cantidad de fotones que me llegan de cada estrella. Entonces yo voy a poder decir, no, la diferencia, 5 magnitudes corresponde a 100 veces más brillante. ¿Ok? Eso se traduce matemáticamente a que los objetos menos brillantes tienen magnitudes más altas. Así que era lo que decíamos ahora rato. ¿Cómo? Pues se describe a través de esta formulita que tenemos acá. Y es cómo se relaciona la magnitud con el flujo de una estrella, ¿sí? Comparado con un flujo de referencia. ¿Listo? Entonces por eso muchas veces hacemos esto como una comparación. Siempre por ejemplo, cuando comparamos magnitudes, estamos respecto, por ejemplo, a Vega, ¿sí? Y conocemos el flujo de Vega, entonces de ahí nos permitiría inferir cuál es el flujo, por ejemplo, de otra estrella, ¿sí? Podríamos hacer ese calculito acá. Bueno, entonces eso significa que la diferencia de magnitud la diferencia de magnitud pues va a ser más notoria si por ejemplo yo ya conozco la distancia, que era el problema que yo les decía hace rato. Entonces por eso vamos a hablar no solo de la magnitud aparente, que la vamos a nombrar con la m minúscula, sino vamos a hablar de magnitud absoluta. La magnitud absoluta es cómo se vería una estrella si yo la mirara a una distancia de 10 parsecs, ¿sí? Eso es un estándar, eso significa que es una distancia desde la cual yo, como estoy viendo todas las estrellas, o imaginándome, porque realmente no las veo, imaginándome cómo se ven a 10 parsecs, entonces algunas las voy a ver, por ejemplo, si esta es la constelación del Can, ¿cierto? Donde está Sirio, y yo fuera a mirar la magnitud, o sea, de verdad que tanto brillan cada una de esas estrellas intrínsecamente, y fuera a hacer ese dibujo aquí al lado derecho, entonces yo hago la comparación y me doy cuenta que si bien aparentemente la estrella más brillante de esta constelación es Sirio, a simple vista, o sea, desde la Tierra, realmente
Todas estas otras estrellas tienen más luminosidad intrínseca. Si yo dibujo no la magnitud aparente, o sea, qué tanto parece que brillan, sino realmente cuánto brilla cada una, cuánta energía está sacando cada una por sus procesos internos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí, por ejemplo, si yo viera a Sirio a 10 parsecs, entonces yo lo vería con 1.5 de magnitud absoluta. Perdón, hago uno de estos dibujitos acá. Listo. Entonces yo vería Sirio 1.5 magnitud. Si yo estuviera aquí, si yo estuviera a una distancia de 10 parsec de Sirio, entonces la magnitud que yo vería sería 1.5 más. Pero yo conozco la magnitud aparente de Sirio. La magnitud aparente de Sirio, o sea, yo digo, esta es M mayúscula. Esta es la magnitud absoluta. La magnitud aparente de Sirio es aproximadamente, no es exactamente, pero aproximadamente menos 1.4 más. O sea, magnitud menos 1.4. Recuerden, y vamos con calma, una magnitud negativa corresponde a mayor brillo que una magnitud positiva, según nuestra definición. Entonces, ¿cómo así que la magnitud aparente de Sirio es negativa y la absoluta es positiva? O sea, es más brillante aparentemente que absolutamente, esto es menos y esto es más. O sea, menos magnitud es más brillo, más magnitud es menos brillo. Entonces, ¿será que Sirio se ve más brillante aparentemente que lo que indicaría su magnitud absoluta? La respuesta es sí. ¿Por qué? ¿Por qué creen que es eso? Fíjense en la definición de magnitud absoluta. La definición de magnitud absoluta es el objeto visto a 10 parsecs. Obviamente, si yo estoy más lejos, si yo estoy a más de 10 parsecs de Sirio, entonces la veo menos brillante. Y si estoy más cerca de 10 parsecs de Sirio, pues la veo más brillante. Y esto es lo que está pasando. Desde la Tierra, si ahora yo estoy desde la Tierra, no estoy a 10 parsecs, sino estoy a la distancia que sea, yo no sé cuánto es la distancia a Sirio, la distancia real de la Tierra a Sirio, entonces voy a verla más brillante. ¿Por qué? Pues por eso indica pues que la distancia de la Tierra al Sirio, a Sirio, perdón, es menor que 10 parsecs. Porque la magnitud aparente me indica que la veo más brillante que si la viera a 10 parsecs, que es lo que me dice la magnitud absoluta. Bueno, el Sol, por ejemplo, si yo viera el Sol a 10 parsecs de distancia, su magnitud sería 4.8. ¿Correcto? Entonces, si la veo a magnitud 4.8 es su magnitud absoluta, la magnitud absoluta del Sol. ¿Cierto? Entonces, eso significa que Sirio intrínsecamente es más brillante que el Sol. Porque las dos vistas a la misma distancia, ¿cuál tiene menor magnitud? Pues Sirio. La que tiene menos magnitud es la que más brilla. Entonces, si yo estuviera viendo a 10 parsecs Sirio y a 10 parsecs el Sol, Sirio sería mucho más brillante. ¿Qué tanto más brillante? Pues, ¿cuál es la diferencia de magnitudes? 4.8 menos 1.5. ¿Sí? 4.8 ese 8 está como para sentarse a llorar.
y el Sol es 1.5. Entonces la diferencia de magnitudes absolutas, o sea, M mayúscula, sería 4,8 menos 1.5. ¿Sí? ¿Cuánto es 4,8 menos 1.5? A ver, una calculadora. Acuérdense que yo siempre les digo que saben que es la calculadora. ¿Cuánto es? 3.3. 3.3 es la diferencia de magnitudes. Ahora, yo puedo llevar, entonces, recordando la definición de magnitud, que yo puedo relacionar la magnitud con un flujo, yo puedo calcular cuál es la diferencia en la luminosidad entre cada una de ellas. ¿Sí? ¿Cuál está? O sea, por lo menos la proporción entre la luminosidad entre el Sol y Sirio. ¿Sí? Porque yo conozco la definición. ¿Listo? Entonces, esta es la definición de magnitud. ¿Cierto? Por ejemplo, a ver, la vamos a poner aquí. Entonces, a ver, para hacer la copialina por acá, voy a poner una diapositiva más para hacer bien el calculito. Eso sí. Listo. Permiso, me quito de acá. Ahora sí. Entonces, si yo estoy diciendo la diferencia de magnitudes, o sea, lo que yo veo acá, ¿cierto? Es 3.3. Sí, o sea, aquí a este lado pongo la diferencia de magnitudes, que sería 3.3. Aquí dejamos el menos 2.5. Y aquí dejaríamos el log de entonces la proporción entre los dos flujos. ¿Listo? Entonces, efectivamente, lo que nosotros vamos a decir es que la proporción entre esos dos flujos, o el logaritmo de la proporción entre estos dos flujos, uy, ¿eso por qué me quedó tan feo? No, me traiciona este coso cada rato. Logaritmo de la proporción entre los flujos, entre el flujo, perdón porque me salté aquí un pequeño paso. Discúlpenme un segundo mientras miro aquí esto, es que tampoco me está funcionando bien esta tabla como para hacerlo tan rápido. Ya, pido disculpas. Lo único que quería verificar era que aquí pusiéramos al Sol. Y aquí a Sirio. Y aquí Sirio. Entonces esto va a ser 3.3 o menos 3.3 sobre 2.5. Listo, entonces yo voy a sacar mi calculadora y voy a ver eso cuánto es. 3.3 sobre 2.5, eso es 1.32.
Ay, otra vez me volvió a hacer lo mismo esto. Esa tabla. No, no, realmente no es culpa de la tabla, es culpa de el internet. Es culpa del internet. Listo, con un signo menos. Para despejar aquí, entonces yo haría lo siguiente. F sol dividido F de Sirio es igual al inverso. Ah, bueno, aquí tenía que haber puesto el logaritmo en base 10. Ya sabemos que el inverso, vamos de una vez alistando el inverso del logaritmo de base 10 para poder despejar acá. El inverso del logaritmo de base 10 es 10 a la. Y aquí pasó algo, a ver, que no le gustó. Ese 10, dejemos ese 10 ahí mucho, que me parece borrarlo. 10 a la menos 1.32. ¿Listo? Entonces hacemos eso. 10 a la menos Hans. Esto es 0.047, o sea, 0.05 aproximadamente. Si saco el inverso de eso, simplemente para saber qué tanto más brilla Sirio que el Sol, sería 20 veces, ¿cierto? O sea, el inverso 0.05 es 20. Entonces lo que yo diría, pues dado que flujo y luminosidad pues eh, ¿son qué? Son proporcionales. Entonces esencialmente yo estoy aquí mirando la proporción entre las luminosidades. Entonces este sería el flujo, la luminosidad solar, que es así circulito con puntico en la mitad, y aquí la luminosidad de Sirio. Y entonces mi conclusión sería que la luminosidad de Sirio es aproximadamente 20 veces la luminosidad del Sol. Y me volvió a traicionar este internet. ¡No! ¡No! Perdón. Dios. ¡Ay! No. Hasta se me perdió donde yo estaba haciendo eso. Ay, este internet. Mentiras, yo creo que esto no es internet. Esto es el programa que estoy utilizando para grabar el ¿qué? Las clases. Es que se queda ahí pegado, se queda trabado. La luminosidad, a ver si por fin puedo escribir la luminosidad. Dios mío. No. Se quedó así. Hacemos de cuenta que eso es una L con una bolita y un puntico abajo. Luminosidad solar. La luminosidad de Sirio es 20 veces la luminosidad solar.
aproximadamente. ¿Dónde viene el 20? El 20 es el inverso de 0.05, que simplemente para hacer la comparación al revés. O sea, la luminosidad solar es 0.05 veces la de Sirio, por lo tanto la de Sirio es 20 veces la del Sol. ¿Listo? Y, digamos, este es un ejemplo y por eso me demoré, pues me demoré por lo de la tablet, pero también me demoré porque es muy importante que ustedes tengan estos conceptos, o por lo menos el uso de estos conceptos claros. Listo. A ver. Pero. Ahora sí. Bueno, entonces, para relacionar la magnitud aparente con la absoluta, entonces tenemos esta fórmula. Nosotros recordamos primero que digamos, la relación entre flujos, por ejemplo, el flujo a 10 parsecs respecto a cualquier flujo observado en cualquier punto, en particular, por ejemplo, desde la Tierra, pues iría al revés que la relación entre las distancias, ¿no? Porque es la relación del inverso del cuadrado de la distancia. Entonces viene aquí con un cuadrado y viene al revés. O sea, el flujo a 10 parsecs, la distancia vendría aquí abajo, por lo que es inversa. Y el flujo a la distancia de la Tierra iría por acá. Esta es la distancia del objeto a la Tierra. ¿Sí? Porque la distancia del objeto a la Tierra es la que marca la magnitud aparente. ¿Sí? O sea, es aparentemente porque, digamos, simplemente no tengo o sea, si yo miro el cielo, yo no sé inmediatamente las distancias. Las distancias las tengo que averiguar de otra manera. Entonces, gracias a eso, yo voy a sustituir en mi ecuación anterior lo mismo, o sea, así como con una diferencia de magnitudes. Entonces pongo aquí, en vez de flujo, pongo las distancias y me quedaría esta expresión. ¿Vale? Esta expresión de acá la voy a escribir de la siguiente manera. Esta, digamos, cuando yo pongo el logaritmo, recuerden que si yo saco el logaritmo, voy a intentar otra vez esto. Logaritmo de, por ejemplo, x a la 2, eso es 2 veces el logaritmo de x. ¿Listo? Entonces por eso, antes yo tenía aquí un 2.5, ahora tengo un 5. ¿Sí? Antes tenía este 2.5 acá. ¿Por qué? Porque al sacarle el logaritmo a esta expresión, porque acuérdense que le sacamos el logaritmo a los flujos, a la proporción entre los flujos, ¿sí? Por acá, la proporción entre los flujos. Entonces le estamos sacando el logaritmo a la proporción entre distancias, pero al cuadrado. Entonces ese 2 sale, se baja y queda aquí 2 por 2.5. Entonces 2.5 vendría aquí multiplicado por 2 y por eso aparece este 5. Entonces queda el logaritmo en base 10 de la sola distancia, ¿sí? Esto es, digamos, pongamos la distancia en parsecs. Entonces sería menos, ¿cierto? Porque el logaritmo, otra cosa que hay que saber, ¿no? Que no se nos olvide, logaritmo. Ay, otra vez me hice la misma. Bueno, lo voy a decir y ya. Logaritmo de A dividido B es logaritmo de A menos B. Entonces logaritmo de D sobre 10 es logaritmo de D menos logaritmo de 10. Logaritmo de 10 en base 10 es, pues 1. ¿Sí? Multiplicado por este 5 que estaba aquí, pues ya se soluciona. ¿Listo? Sale aquí en vez de menos, un más. ¿Listo? Ahora yo puedo escribir, dado que la distancia en parsec, yo también la puedo relacionar con... ay, otra vez me volví a hacer lo mismo. Bueno, pero ya lo quité de acá por lo menos. Como la distancia también yo la relaciono con el paralaje, como distancia es el inverso del paralaje, entonces el logaritmo de la distancia es menos el logaritmo del paralaje. ¿Sí? De nuevo por las mismas proporciones, por las mismas razones que les decía, por las mismas propiedades del logaritmo. Entonces aquí saldría distancia. Si le saco el logaritmo a la distancia es como sacarle el logaritmo al inverso del paralaje. El logaritmo del inverso de algo es menos el logaritmo de algo. Entonces por eso aquí aparece menos. ¿Listo? Y entonces ahora se vería así. Eso significa que si yo conozco el paralaje y conozco la magnitud aparente, puedo conocer la magnitud absoluta. ¿Ok? Y si conozco la magnitud absoluta, entonces puedo comparar la magnitud absoluta con la del Sol, que la conozco muy bien, y de esa manera obtengo la luminosidad de la estrella.
Sí, como lo hicimos ahora rato. Ahora rato encontramos la luminosidad de Sirio dependiendo de la estrella. ¿Cómo? Conociendo la magnitud de la estrella de Sirio. Si no conociéramos la magnitud de Sirio, pues la podemos calcular si conocemos su paralaje. Paralaje, ahí. Aquí metemos en esta expresión. Aquí pongo el paralaje. Aquí pongo la magnitud aparente, o sea, la que yo veo, según la tabla de Herschel. Y aquí saldría la magnitud absoluta. Con la magnitud absoluta calculo la luminosidad. ¿Vale? Entonces, de esa manera, yo ya solo con la magnitud aparente y el paralaje puedo calcular la magnitud absoluta. Y la magnitud absoluta me permite calcular la luminosidad de cualquier estrella que a mí se me ocurra, de la que pueda medir la magnitud aparente y el paralaje. Entonces yo puedo ir a internet y buscar mi estrella favorita, la que le dediqué a la pareja, y entonces escriben la estrella que me gusta, Belle, Canis, bla, 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 la buscan y entonces encuentra el paralaje, encuentra magnitud absoluta, pueden conocer la magnitud aparente y si conocen la magnitud aparente pueden calcular la luminosidad y pueden saber si es una estrella que de verdad, por ejemplo, sea roja, pero qué tal que esté cerquita y entonces es una estrella y chiquita, no que nada comparada con el sol, o una roja y toda chiquita y voy a mirar la luminosidad y resulta que es una gigante. Entonces eso me lo permite saber esta fórmula. Bueno, continuemos aquí con una pequeña introducción a la naturaleza de la luz, ¿sí? Porque necesito ahorita en poco tiempo comenzar a explicar cómo es la evolución y estructura de las estrellas, o estructura y evolución de las estrellas, aunque ya hemos tocado eso en el capítulo sobre el Sol. Pero necesito saber, para saber cómo es que está produciendo luz la estrella y más bien de la luz que produce la estrella y que yo observo, cómo puedo inferir propiedades adicionales, por ejemplo. O sea, yo ya conozco la luminosidad bien, pero lo que no conozco, por ejemplo, es su temperatura. ¿Cómo puedo a partir de su temperatura, cómo puedo tratar de entender más termodinámicamente qué está ocurriendo en esas estrellas? ¿Sí? Eso es lo que yo quiero tratar de lograr. Entonces, para poder entender cómo puedo extraer la información sobre la temperatura de la luz que me llega de la estrella, necesito algo más de información sobre la luz. Y esto de hecho no es algo trivial. Un filósofo muy famoso en el siglo XIX, si no estoy mal, cerca finales o mediados del siglo XIX, Comte dijo en algún momento que jamás íbamos a lograr saber cuál era la temperatura de un objeto en el cielo. O sea que podíamos saber muchas cosas, hasta de pronto distancias, brillo, todo lo que quiera, pero no íbamos a lograr saber sus temperaturas. O sea, él dijo, es que no se le ocurría, o sea, era como pensar, bueno, no, pues que vamos a llevar un termómetro al sol o qué, para medir la temperatura. No, pues claro, suena ilógico, visto así, pero pues ya vamos a ver que hay ciertas maneras que la luz nos está hablando que nos permite a nosotros saber procesos físicos, termodinámicos que están ocurriendo en el objeto que está emitiendo esa luz. Pero de nuevo, para eso nos toca entender un poquito algunas ideas sobre la naturaleza de la luz. Lo primero es que la luz es una onda electromagnética. ¿Sí? Eso lo descubrió Maxwell. Y es esencialmente una onda eléctrica superpuesta con una onda magnética. La onda eléctrica, la variación en el campo eléctrico induce un campo magnético y la variación en el campo magnético induce un campo eléctrico y se autopropagan y se autogeneran y se van en línea recta a una velocidad que conocemos como c, que es la velocidad de la luz. Entonces, esta es la naturaleza de la luz desde el punto de vista electromagnético. ¿Listo? De los fenómenos de electricidad, de que yo me bajo de un carro con un saco de lana y coge el carro y me coge una chispa, listo, electricidad. Que yo juego con un imancito a pegarlo con otro imancito o que cojo una brújula, magnetismo. De ahí sale la luz, de campos eléctricos y magnéticos. Bueno, adicionalmente, la luz interactúa con partículas cargadas. ¿Sí? Si una partícula está cargada, la luz puede interactuar. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si una... perdón.
Por ejemplo, si yo tengo una carga eléctrica y la pongo a oscilar, ahí de arriba para abajo, entonces esa carga va a generar luz. Una carga que acelera, por ejemplo, radia, o sea, emite luz. Entonces las cargas eléctricas pueden emitir luz si se comienzan a mover aceleradamente, o si se comienzan a oscilar. Pueden emitir luz. Adicionalmente, el color de la luz que yo vea va a depender de la frecuencia de la onda, ¿sí? Entonces, si la onda es cortita, va a ser una luz azul. Y si la onda es larga, va a ser una luz más roja. ¿Listo? Adicionalmente, la energía de la luz depende de su frecuencia. O sea, si yo doy una frecuencia, si yo observo un tipo de luz, el que sea, con cierto color, entonces a ese color yo le asocio una frecuencia. Y a esa frecuencia yo también voy a conocer que la energía corresponde a una frecuencia asociada de esa luz. Entonces, si yo me imagino una onda, como les decía, una onda larguita, con una longitud de onda larga, la longitud de onda entonces sería la distancia de pico a pico de la onda. Si tengo una longitud de onda larga, eso me indica que es diferente a si tiene una longitud de onda corta. Esta sería ya más azul. La longitud de onda sería más corta. Entonces, si una onda roja tiene una longitud de onda más larga que una azul. Adicionalmente, yo puedo hacer unas relaciones entre la velocidad de propagación de la onda, que en este caso sería c, la velocidad de la luz, y la frecuencia de la onda, que sale pues de estudiar simplemente el fenómeno de cualquier onda, no necesariamente la luz, pero en particular la de la luz. Relacionaríamos la frecuencia de la onda, o sea, qué tan rápido va y vuelve al mismo estado, y la longitud de la onda y la velocidad de propagación. ¿Listo? Entonces tengo estas expresiones de aquí para relacionar frecuencia. Si tengo la longitud de onda, calcular la frecuencia, o si tengo la frecuencia, calcular la longitud de onda. Son inversamente proporcionales. Entonces, una longitud de onda larga es una frecuencia pequeña, y una longitud de onda corta es una frecuencia alta. Frecuencia alta significa que eso está oscilando a toda. ¿Listo? Pero adicionalmente dijimos que con la frecuencia calculo la energía. Entonces, si tengo una onda que tiene menos frecuencia, pues va a tener menos energía. Y si tiene más frecuencia, entonces va a tener más energía. Entonces, para resumir, una onda de color rojo tiene una longitud de onda larga, frecuencia pequeña y energía pequeña. ¿Comparado con qué? Comparado con una onda azul, cuya longitud de onda es corta, cuya frecuencia es alta y por lo tanto su energía también es alta. ¿Sí? Entonces es raro porque uno a veces asocia lo rojo con lo caliente y lo azul con lo frío. Pero hecho es al revés. Un fotón azul tiene más energía que un fotón rojo. ¿Listo? Bueno, todo esto por favor lo miran más detalladamente más adelante. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que Planck, el famoso científico que inventa esta idea de la cuantización, él dice, bueno, pues nosotros vamos a poder decir, así, pues esto es una explicación muy, digamos, intuitiva al respecto, pero esencialmente tenemos lo siguiente. Tenemos que un objeto que está caliente, pues significa, bueno, esto no solo lo dice Planck, esto ya se sabía desde mucho antes, desde el estudio de la termodinámica por Boltzmann, que vamos a decir que la temperatura la asociamos con qué tanto vibran los átomos y las moléculas al interior de algún sistema. O sea, cuál es la energía cinética promedio de las partículas que yo asocio a algún sistema. Entonces, si yo miro muy microscópicamente, por ejemplo, una tetera que está muy caliente, como esta tetera LESI que nos podemos imaginar simplemente que está muy caliente, y entonces nosotros miramos microscópicamente qué está ocurriendo con el material de la tetera, o el material adentro de la tetera, puede ser el agua, vamos a ver que todos sus átomos y todas sus moléculas están vibrando muchísimo, están vibrando mucho más que cuando estaba fría. ¿Listo? Pero ¿qué dijimos? Pues cuando las cargas
se mueven, aceleran, oscilan, también emiten luz. Lo que dice Planck es que no pueden emitir cualquier tipo de luz. Tienen que emitir luz en paquetes. O sea, no pueden simplemente, tengo tanta energía disponible, voy a vibrar y al vibrar voy a emitir tanta luz. No. Planck dice, usted tiene que sacar fotones, o sea, de a paquetes. Tiene que enviar de a paquetes. No le recibo energía así a lo loco, no. Le recibo energía de paquetes. O sea, si cuando tiene la suficiente energía puede sacar un fotón, sáquelo. Pero usted no puede sacar medio fotón. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, cierta cantidad, un color azul, por decir algo, cuyos fotones tienen cierta energía mínima. ¿Por qué? Pues porque la puedo calcular a partir de su frecuencia. Entonces, yo no, si digamos es 10 de lo que sea, 10, y esa es la energía de ese fotón. Entonces, yo no voy a dejar que usted saque un fotón azul con 5 de esa energía, no. Tiene que completar toda la energía de ese fotón para poderme sacar el fotón completo. Entonces, Planck dice eso, y entonces eso lleva a decir lo siguiente. Bueno, primero que sí, bueno, los objetos calientes emiten luz, eso se sabe, pero también va a haber una distribución. Va a haber una distribución que va a permitir que no todos los fotones sean igualmente probables dependiendo de la temperatura. Significa que si yo tengo cierta temperatura de un objeto, voy a emitir preferencialmente ciertos fotones. Y fotones mucho más energéticos y mucho menos energéticos no va a emitir. ¿Sí? Porque solo su energía se va a asociar principalmente a cierto tipo de fotones, a ciertos colores. ¿Listo? Entonces, eso lo vemos. Si lo vemos, por ejemplo, cuando vemos un hierro al rojo vivo, o a veces cuando algo está tan caliente que se ve blanco, ¿no? Entonces, eso es porque una temperatura se va a asociar principalmente a cierta emisión principal en cuanto a cuál color está emitiendo preferencialmente, cuáles fotones están emitiendo preferencialmente, como podemos ver aquí en esta tabla. Entonces, por ejemplo, el Sol lo vemos aproximadamente blanco, aunque si centro específicamente la frecuencia a la cual principalmente está emitiendo, la longitud de onda, perdón, a la cual principalmente está emitiendo, vamos a encontrar un color parecido al verde. Pero lo que pasa es que, como veremos a continuación, no es que él solo emita en verde, no. Como les dije, hay una distribución. Entonces, por ejemplo, para el Sol, esta está por encima de la del Sol. Pero, digamos, muy parecido. Si nosotros vemos cómo está emitiendo el Sol, entonces tenemos que mirar, bueno, fotones de mucha energía me está mandando, pero poquitos. De baja energía me está mandando, pero poquitos. Los principales que me manda son de energía media, que es la que yo llamo la luz visible. ¿Sí? Entonces, esta línea de acá me va a decir, vea, si usted tiene por acá la energía de los fotones que usted está recibiendo, entonces, por ejemplo, si usted tiene energías muy altas, yo le aseguro que ese objeto a 5000 y pico de Kelvin no está emitiendo casi fotones de esta longitud de onda, ¿sí? Y eso lo vemos aquí con este eje que es la intensidad. O sea, ¿qué tantos fotones me están llegando? O más bien, ¿qué tanta energía? Realmente no es el número de fotones, no es literalmente el número de fotones, es más bien qué tanta energía me está llegando de fotones digamos, con esos colores, porque recuerden que energía lo asociamos a cierto color. El caso es que un objeto como el Sol, con cierta temperatura, va a emitir preferencialmente en luz visible, con un pico cercano al verde. Si yo me voy a objetos más fríos, estrellas más frías, más rojas, por ejemplo a 3000 Kelvin, me fijo que el pico de su emisión, o sea, donde tiene más intensidad la emisión, no está en el verde, se corre más hacia el rojo, y entonces voy a tener objetos más rojos. Pero asimismo, si yo tengo objetos más calientes, entonces van a ser más azules. Por eso tenemos unas estrellas mucho más masivas que el Sol, como Sirio, que son azules, que son mucho más luminosas. ¿Sí? Y son mucho más luminosas y son mucho más energéticas. Y al ser mucho más energéticas, vamos a decir que están mucho más calientes porque preferencialmente están emitiendo colores azules. Y las más frías van a estar emitiendo colores rojos. Para no tener que mirar todo el tiempo esa gráfica que les acabo de mostrar, que se llama de hecho una gráfica asociada a algo que se llama la radiación de cuerpo negro, que lo van a entender o lo van a estudiar más adelante,
hay una ley que me ayuda a mí a entender más o menos dónde está el pico de emisión de radiación, de intensidad, que es la ley de Wien, ¿sí? Y entonces es una ley que me dice, mire, para más temperatura la longitud de onda va a disminuir. O sea, si mi objeto tiene más temperatura. Y para menos temperatura la longitud de onda va a ser más grande, ¿sí? Entonces menos temperatura, longitud de onda más grande es más rojo. Longitud de onda más corta es azul. Recuerden, corta azul, larga roja. Entonces esta ley me va a decir, vea, si yo sé dónde está el pico de emisión de esa estrella, o sea, si esa estrella es más azul, entonces yo le voy a decir a usted cuál es la temperatura de esa estrella. ¿Cómo? Con esta fórmula, despejando la temperatura de acá. Entonces de ahí se deducen varias cosas, pero lo primero es algo que acabo de decir, es que las estrellas azules son calientes y las rojas son frías. ¿Listo? Cuando yo veo una estrella azul, voy a decir esa estrella está caliente, y si veo una estrella roja, voy a decir esa estrella está fría. ¿Cuál es más luminosa que la otra? Eso es diferente. Eso es diferente, porque ya dijimos que yo puedo tener dos estrellas a la misma temperatura, o sea, por ejemplo, dos rojas o dos azules, y si una es mucho más grande que la otra, entonces es más luminosa. Entonces son dos cosas independientes. ¿Qué tan luminosa es y cuál es su temperatura? ¿Sí? Hay cierta correlación a veces. ¿Sí? Porque, por ejemplo, las estrellas más masivas tienen más capacidad de tener procesos más energéticos y eso hace que la luz que emiten es más azul, porque su temperatura, porque son más calientes. Entonces hay cierta correlación. Y lo mismo con las más frías. Y esas correlaciones son las que vamos a ver ya la próxima clase. Ya lo dejamos para la próxima clase.